A continuación, programa informativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Accidente fatal. Gandola arrolla a 2 mujeres y cae al vacío en la Caracas, La Guaira. Fuego infernal. Incendio de galpón deja muerte y destrucción. Cambio inmediato. Presidente Maduro exige una refundación urgente de las Naciones Unidas. Luchan contra el ébola. Obama junto a 44 presidentes tomarán acciones contundentes contra el virus mortal. Persecución en caliente. Atrapan infraganti a pimpineros en plena frontera. Rienda suelta. Liberan mosquitos contaminados con bacteria para lucha contra el dengue. Brilla en Rusia. José Salomón Rondón volvió a demostrar su clase con otro golazo. Vuelan alto. Los Pericos presentan su tour Venezuela 2014. Quiero que estés a mi lado esta vez. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Buenas tardes, a las 12:01 estamos listas para llevarles informaciones. Así es, aquí estamos en nombre de todo el equipo de Noticiero Venevisión, Gualesca Mansi, quien les habla Andrina Yepes, y de inmediato comenzamos. 2 mujeres murieron arrolladas por una gandola que cayó por un barranco en la autopista Caracas-La Guaira esta madrugada. Gustavo Gómez Morón nos cuenta los detalles. Hola, buenas tardes. A las 5:30 de la madrugada de este jueves, el conductor de una gandola cargada con trigo perdió el control del vehículo en la autopista Caracas-La Guaira, a la altura del sector El Cambural de Tacagua Vieja. 2 mujeres que iban subiendo a pie por una caminería hacia la parada de autobuses murieron arrolladas por el vehículo de carga, que posteriormente cayó 50 metros al vacío por un barranco y se estrelló entre 2 casas. Milagrosamente, ningún habitante de las viviendas salió herido. El ruido fue tan fuerte que todos salimos corriendo porque el impacto se llevó las casas y todo, pero no es la primera vez que pasa. Siempre ha ocurrido, ya yo tengo 5 años viviendo por aquí en esta parte y me han caído carros aquí arriba. Las 2 mujeres que perdieron la vida arrolladas fueron identificadas como Alexandra Mera, de 35 años, y Lourdes Valencia, de 29. Ambas se dirigían a sus lugares de trabajo. Ellas iban para el trabajo. Y no sé, sabemos cómo fue, pero la gandola no sé si fue que se le soltó la carga o no sé, y ella cayó, mi prima cayó hacia abajo y la mujer de mi primo quedó en la cuneta. El conductor de la gandola resultó con heridas leves y fue trasladado a un hospital. Según declaró los bomberos, perdió el control de la unidad al tratar de esquivar un rústico que hizo una maniobra indebida. Una comisión de investigadores de tránsito terrestre se encargará de determinar las causas que provocaron este accidente. Es nuestro informe hasta ahora. Continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Gustavo. Una persona falleció este miércoles durante un incendio registrado en el galpón de una constructora ubicada en la carretera Petare-Santa Lucía. José Leonardo Nava nos dice que se desconocen las causas del siniestro. El incendio se generó a las 10 de la mañana en este depósito de materiales y herramientas de construcción, en el kilómetro 15 de la carretera Petare-Santa Lucía, a la altura del sector Monseñor Arias. De bomberos del distrito metropolitano en el sitio llegaron, hicieron todas las labores de remoción y la sofocación del incendio, donde posteriormente se pudo observar que una persona octogenaria, 85, 87 años, falleció, al parecer producto de la inhalación de los gases del área. Pudiera ser que estuviera cocinando ahí, mira, porque ahí estaba la cocina. Sería eso. Si estaba cocinando y de repente zumbó el fósforo al piso, no sé. Algo le pasó ahí. Porque cortacircuito no puede verse porque... No, esto fue ahí. El octogenario, de origen español, no deja hijos y tampoco familiares. Residía en el país desde hace más de 30 años. El siniestro deja pérdida total del establecimiento. Serán los funcionarios de la División de Investigaciones de Siniestros de los Bomberos del Distrito Capital los encargados de levantar un informe detallado y determinar las causas reales que originaron el siniestro. Las autoridades además informaron que, por fortuna, durante la explosión, personas que habitan en zonas aledañas al galpón no resultaron afectadas. José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión.
Una mini tienda se incendió y otras dos resultaron afectadas en el centro comercial Vizcaya, ubicado en el municipio Baruta, aquí en Caracas. El fuego se originó cerca de las 5 de la mañana de este jueves en un local que vende persianas y se extendió a 2 locales más de artículos para damas y caballeros. Bomberos del Distrito Capital sofocaron las llamas. Autoridades investigan para determinar las causas de este siniestro. El presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó la refundación de la Organización de Naciones Unidas durante su discurso en la 69ª Asamblea General de la ONU. Que no quede en el aire, que no caiga al vacío de esta sala, aquí en Nueva York, el clamor general de ir a una refundación de la Organización de Naciones Unidas. Busquemos los caminos, busquemos construir una hoja de ruta común de la humanidad, así lo necesitamos, para afrontar las grandes causas que nos toca afrontar. Maduro propuso que en vez de bombardear pueblos inocentes, los países del mundo deberían estar concentrados en combatir el ébola y para ello anunció el aporte de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela se suma decididamente con un aporte de $5 millones para todos los fondos que se están creando y apoyar a nuestra África, que es apoyar a los pueblos necesitados del mundo. Deberíamos estar discutiendo los informes científicos aquí y tomando decisiones. El primer mandatario nacional exigió una vez más a Estados Unidos levantar el bloqueo a Cuba. Presidente Barack Obama, ¿cuándo va a llegar la oportunidad de que usted pase a la historia y levante de una vez y por todas el bloqueo criminal, económico y la persecución que hay contra nuestra hermana Cuba? Maduro rechazó que se condenen los recientes asesinatos por parte de ISIS y no las muertes provocadas por este movimiento a sirios inocentes. Líderes mundiales continúan este jueves sus debates en la Asamblea General de la ONU. La amenaza del grupo terrorista ISIS y las peticiones de reformar el sistema de Naciones Unidas son los temas que acaparan mayor atención. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, acusó a Occidente de haber convertido con sus errores estratégicos a Oriente Medio en un refugio para terroristas y extremistas. Los errores estratégicos del Occidente en el Cáucaso y en nuestras regiones y en otras partes del mundo han generado un sitio ideal para el extremismo y el terrorismo. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo hoy en Naciones Unidas que su país está más cerca que nunca de alcanzar la paz y se mostró confiado en que una Colombia sin conflicto es posible. Quisiera traer a esta asamblea una luz de esperanza. La esperanza de alcanzar la paz en Colombia después de un conflicto de más de medio siglo. Si logramos esto, que los colombianos hemos buscado sin éxito por tanto tiempo, entonces habrá una esperanza para la paz en cualquier lugar del mundo, por difíciles que las cosas se vean ahora. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, informó que detener el ébola es una prioridad para su país y que este viernes se reunirá en Washington con mandatarios de 44 países para tomar acciones. En su discurso en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, explicó que es necesario menos discusión y más acción porque la enfermedad podría causar una catástrofe mundial. Añadió que tienen un comando militar en Liberia para respaldar los esfuerzos civiles en toda la región. La semana pasada visité a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta, que está preparando la respuesta internacional más grande de su historia. Dije que el mundo podía contar con Estados Unidos, que vamos a dar los medios que solo Estados Unidos tiene y movilizar al mundo de una manera en que solo Estados Unidos lo puede hacer. Bien, es momento de hacer nuestra primera pausa. Más adelante. Al ataque, liberan en Brasil miles de mosquitos buenos. ¿Para qué? Ya les contamos. Desde el estado de Anzoátegui, la ministra para la Defensa, almirante en jefe Carmen Meléndez, aseguró que en lo que va de año han sido detenidas más de 650 personas durante operativos contra el contrabando. María Gabriela Rondón nos cuenta más. También tenemos un porcentaje de funcionarios públicos y de funcionarios de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque no vamos a tener contemplaciones
si algún funcionario nuestro está metido en esas mafias del delito. La ministra entregó durante su visita al estado en Anzoátegui 11.3 millones de la misión Ero Primero. Durante el acto, el gobernador del estado, Aristóbulo Isturiz, resaltó la importancia de las Fuerzas Armadas. Nosotros teníamos que avanzar en 4 cambios estructurales. El cambio del modelo económico, ¿verdad? Para tener una economía socialista, una economía social, cambiar las relaciones de producción. Teníamos que cambiar la estructura política del Estado. Y el cambio de la Fuerza Armada, que teníamos unas Fuerzas Armadas en plural, dispersas. Y el presidente Chávez luchó por la unidad orgánica de la Fuerza Armada. Estas declaraciones las ofreció la ministra Meléndez durante la entrega de créditos, ayudas y vehículos para los integrantes de la Fuerza Armada desde la base aérea del estado Anzoátegui. Desde el estado Anzoátegui, María Gabriela Rondón, Noticiero Venevisión. Un camión que transportaba gasolina de contrabando volcó y 14 personas fueron capturadas durante un operativo realizado por la policía colombiana cerca de la frontera con Venezuela. Patricia Bermúdez, de nuestro canal aliado Caracol, nos tiene el reporte. Esta persecución en la vía entre Maicao y Albania, en La Guajira, terminó con el volcamiento de uno de los camiones que, según la policía, transportaba de manera ilegal gasolina y ACPM, lo que las autoridades denominan la ruta de la muerte. Que se mueve a altas velocidades asumiendo altos riesgos de manera temeraria, y así es como se logra la captura de 14 personas, 8 vehículos inmovilizados. Decenas de camiones repletos de combustible recorren constantemente, de acuerdo con la policía, las carreteras de Cesar y La Guajira. También las vías que hacen parte de la línea de frontera entre Colombia y Venezuela. Bueno, realmente ellos tienen un centro de acopio en la Majayura, al sur de La Guajira. Es una zona boscosa de injerencia de 2 frentes de las FARC, los cuales cobran cuota para permitir estos pasos. Pasan cerca de Maicao y cogen ruta especialmente hacia La Paz, Cesar. De acuerdo con las autoridades, el contrabando del combustible era el objetivo final de esta banda desarticulada por la policía fiscal y aduanera. Esta gente está ganando cerca de 1.500%. Es la ganancia. Un galón de gasolina en Venezuela tiene un precio de 300 pesos. Cuando llega ya a la línea de frontera con Colombia, el valor sube a 5.000 pesos. Los colombianos contrabandistas lo venden a eso, y ya en el interior del país, recordemos que el precio normal de un galón de combustible es de 8.600 pesos. En el operativo fueron capturadas 14 personas que ahora son procesadas por el delito de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos, cuya pena es de 4 a 8 años de cárcel. El vicepresidente de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria Iván Gil y el ministro para la Alimentación Iván Bello confirmaron que hasta ahora hay más de 700.000 personas registradas en el plan piloto que busca impulsar el sistema biométrico en el país. A nivel nacional tenemos un registro en la misión alimentación, en la red de distribución de alimentos, llámese Mercal, Abasto Bicentenario, Abasto Venezuela y Pedeval, más de 700.000 personas afiliadas. Fíjense que en este punto, que comenzó la semana pasada, el 18 de septiembre, ya hay inscritas, afiliadas, 35.000 personas. Es decir, el promedio entre 5, 6, 7.000 personas que han venido a adquirir su producto. De esta manera, le hacemos un llamado al pueblo venezolano que vengan tranquilamente, que con el sistema biométrico tienen tranquilidad y, por supuesto, las colas las hemos contrarrestado. Iván Gil indicó que la idea es brindar control, eficiencia y comodidad. Señaló que ya algunas redes de supermercados privados han solicitado sumarse a este sistema. Porque nos han pedido, la red ANSA incluso, al ver el éxito. Recuerden que en el sistema privado es opcional, es voluntario, que quieran, pero la red privada, al ver el éxito que ha tenido el programa de abastecimiento seguro, que permite ordenar, que permite distribuir mejor todo el proceso, bueno, nos está contactando, bueno, porque ellos quieren incorporarse al programa de manera voluntaria. Así que el programa ha sido un éxito y lo vemos en los niveles de abastecimiento. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa. En breve, En Todo Estaré. Cantante boricua ya se encuentra en Colombia para promocionar su disco. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando...
Padres y maestros deben explicarles a los niños qué es el acoso escolar. Si los niños saben qué es el acoso o el bullying escolar, será más fácil que lo identifiquen y sea más difícil que se conviertan en víctimas y con ellos sean más seguros de sí mismos. Seguimos agradeciendo a quienes día a día se suman a nuestra campaña en las redes. Sube tu foto, únete tú también. Juntos podemos. Noticiero Venevisión te dice: al acoso, sácalo del juego. Este viernes a la medianoche, si se habían enamorado de Noel por su música, pues yo les digo que en este programa ha revelado mucho más. No, es muy lindo hablar del sexo con respeto y científicamente hablando, así que la pasamos muy bien. No se pierdan el programa, estuvo muy lindo. Por Venevisión, los esperamos. Muchas gracias. Continuamos con más. En Maracaibo, 2 personas fueron asesinadas en menos de 24 horas. Entre los casos está el de un hombre que se presume fue linchado por la comunidad al intentar robar en la zona. El suceso ocurrió en el sector El Pinar, donde vecinos encontraron el cuerpo de un hombre que no ha sido aún identificado. El mismo estaba colgando de una de las cercas del conjunto residencial con múltiples heridas. Yo salí y fui a sacar mis corotos de trabajar y vi la PTJ que estaba ahí, los carros de la PTJ, la policía. Y vi el cuerpo del señor que estaba... Sí, y enseguida lo metieron en la furgoneta y se lo llevaron. También en el sector Hato Escondido, 4 hombres en moto tirotearon una vivienda en la que se encontraban 6 personas reunidas. Durante la balacera, Joandri José Villalobos, de 29 años, murió tras recibir varios disparos. Por ahora se desconoce el móvil del crimen. Este jueves se realizaron 13 ataques aéreos con cazas y aviones no tripulados contra 12 refinerías bajo control de ISIS en zonas remotas en el este de Siria. Los objetivos estaban siendo utilizados por los yihadistas para obtener más de $2 millones diarios en ingresos, con la venta de hasta $500 millones de barriles diarios. Esto lo informó la inteligencia estadounidense. Un hombre aún sin identificar murió la madrugada de este jueves en el centro de Santiago de Chile, producto de la explosión de una bomba de fabricación artesanal. Las autoridades investigan este hecho. En La Habana, Cuba, los negociadores de paz del gobierno colombiano y de las FARC divulgaron por primera vez los borradores de los acuerdos en 3 puntos: desarrollo agrario, participación política y el compromiso del grupo guerrillero de poner fin a relaciones con el narcotráfico. El objetivo es mostrar una mayor transparencia y de frenar especulaciones sobre el proceso de diálogo. La huelga convocada este jueves en el metro de Lisboa por los sindicatos dejó sin servicio de transporte a la ciudad. Las estaciones permanecieron cerradas y los autobuses estacionados. Científicos brasileños liberaron en Río de Janeiro 10.000 mosquitos infectados con una bacteria que acaba con el virus del dengue. La idea es que se mezclen con los Aedes aegypti contaminados y sus futuras generaciones no puedan ser transmisoras de la enfermedad. El procedimiento ha sido aplicado en regiones de Australia, Indonesia y Vietnam, pero se trata de la primera vez en América Latina. Bueno, un experimento muy interesante. Vamos a ver qué tal funciona. Así es, a ver los resultados y las estadísticas. Amigos, al regreso de Noticiero Venevisión, Fuerza Criolla. Rougned Odor conectó el 9º jonrón de la temporada de las Grandes Ligas. En breve, los detalles. Hola amigos, comenzamos los deportes con el béisbol de Grandes Ligas porque este miércoles Rougned Odor conectó el 9º jonrón de la temporada, mientras que Héctor Rondón salvó su juego 17 de la campaña. Nos vamos a las imágenes. En Arlington, el 7º inning, y ahí está Rougned Odor conectando cuadrangular solitario por el jardín de la derecha. El triunfo de los Rangers de Texas ante los Astros de Houston, una victoria de 5 carreras por 1. Odor se fue de 3-2, con bola cerca, un impulsado, un anotado, un boleto y un ponche. José Altuve batió de 3-1 con una base por bolas, suma 222 hits en la temporada y mantiene promedio de 343, el líder de todas las Grandes Ligas. Además, Elvis Andrus se fue de 5-1 con una remolcada. Luis Sardiñas batió de 3-1 con pasaporte y ponche, y Gregorio Petit falló en par de ocasiones.
Y aquí vemos a Héctor Rondón salvando el juego 27 de la temporada para él en el triunfo de los Cachorros de Chicago ante los Cardenales de San Luis, una victoria de 3 carreras por 1. Rondón lanzó una entrada completa, permitió 2 indiscutibles. Luis Balbuena se fue de 3-1 con un doblete, una anotada y un pasaporte. Nos vamos al Comerica Park en Detroit. En el 7º inning, Ian Kinsler conectaba este doblete impulsor de una carrera que le da la ventaja a los Tigres en la pizarra 2-1 ante Chicago. Ya en el 8º capítulo, Kinsler apareció nuevamente, esta vez con sencillo para remolcar la 6ª y última anotación del juego para Detroit, equipo que venció a los Medias Blancas 6-1 y aseguró su clasificación a la postemporada. Víctor Martínez se fue 2-0 con una anotada. Miguel Cabrera y Evisel García fallaron en 4 turnos cada uno. Y seguimos con fútbol porque los venezolanos siguen destacándose en el exterior. José Salomón Rondón mantuvo su buen momento en Rusia, mientras que Roberto Rosales y Juan Pablo Añor fueron titulares en el empate del Málaga frente al FC Barcelona. Arrancamos en Rusia con José Salomón Rondón marcando el minuto 70 el tanto del triunfo del Zenit ante el Ansi, una victoria de 2-1 en el marco de la Copa Rusa. El delantero venezolano suma ya 10 goles en esta temporada. El Caracas Fútbol Club se despidió de la Copa Suramericana tras caer en casa del Deportivo Capiatá, 3-1. Carlos Ruiz Peralta adelantó a los visitantes con par de tantos. Marcó el primero a los 27 y el segundo a los 48. Aún así, Dani Cure descontó por los Rojos del Ávila a los 50, aunque ya cuando se cumplía el minuto 69, Oscar Ruiz sepultó las esperanzas del Caracas con el 3-1 definitivo. Recuerden que en el partido de ida habían pactado a 1. Este miércoles tuvo acción en el torneo de apertura venezolano. En Caudara, el Deportivo Lara derrotó a Mineros de Guayana a 3-1. Los tantos fueron obra de Armando Maita, de John Chancellor y de Marlon Fernández por el Lara y de Orlando Cordero por Mineros. En otros resultados de esta fecha, el Deportivo Táchira cayó por primera vez en el certamen, perdió 1-0 ante el Anzoátegui. Carabobo empató a 0 con Portuguesa, Tucanes derrotó al Zulia 2-0, mientras que Trujillanos y Atlético Venezuela pactaron a 3. Estudiantes Mérida y Metropolitanos igualaron a 2. Bien, y así finalizamos la información deportiva en Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Buen día para todos. Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Los Pericos presenta su Tour Venezuela 2014. Con toda la energía que los caracteriza, llegará a Venezuela la banda argentina Los Pericos, embajadores del reggae en Latinoamérica, para presentar su Tour 2014, acompañados con las agrupaciones Raguayana y Desorden Público. El mes de octubre es el escogido por los argentinos para poner a vibrar a los venezolanos, visitando las ciudades de Maracaibo el 3 de octubre, en Valencia el 4 y en Caracas el 2 y el 5 de octubre. Y la Beba Rojas presentó a la prensa su nuevo show teatral musical Beba en Cabaret. La premier coincidió con el cumpleaños de la talentosa actriz de Venevisión, quien durante el mes de octubre estará divirtiendo al público caraqueño con este nuevo show en el que combina música y 3 personajes distintos. Mi show teatral musical aquí en Jarro Café del Centro Comercial Sanvil. Solamente estaré el miércoles 1 de octubre, así que los espero. Pero a partir del jueves 2 de octubre estaré los 5 jueves de ese mes de octubre, en un restaurante fabuloso, la Concha de Latillo. Y cambiamos de tema porque por primera vez la Academia Latina de la Grabación anunció los nominados a los Latin Grammy, haciendo uso de la tecnología. A través de un video en internet que involucró a artistas y fanáticos de la música. Los artistas que estuvieron encargados de ayudar a revelar los nominados fueron Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Eugenio Derbez, Miguel Bosé, Prince Royce, entre otros. Yo soy Gilberto Santa Rosa y represento al género de la salsa en el aniversario número 15 de nuestros Latin Grammys. Pero también los amantes de la buena música tuvieron la oportunidad de anunciar a los famosos nominados. Mar Anthony con 3.0. Y Chayanne está en Colombia promocionando su nuevo trabajo musical En Todo Estaré. Tuvieron que pasar 15 años para que Chayanne volviera a Barranquilla. El artista llegó a La Arenosa a promocionar su nuevo disco. El puertorriqueño causó histeria colectiva entre sus fanáticos, que solo querían tenerlo cerca, así fuera unos minutos. Te mando un beso, estoy feliz de estar en su tierra. ¿Promocionando disco? Sí, promocionando el disco, Manos a Marte, ahora Tu Respiración, pero estoy feliz de verdad de estar en su tierra porque hacía mucho tiempo que no veníamos. Un besito. Chayanne les cumplió la cita a sus fanáticas enamoradas, esas que coreaban sus canciones y que no veían la hora de verlo frente a frente.
La orgullosa madre Shakira compartió este video en su cuenta de Twitter, donde se le ve enseñándole a su hermoso hijo a leer. Mamá. Ay, muy bien. ¿Y aquí? Papá. Muy bien. Bebé, ¿y qué dice aquí? Papá. Muy bien. Bravo. Nana. Muy bien. ¿Y qué dice aquí? Papá. Muy bien, bebé. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrellas. Bueno, muchísimas gracias, Federica. Tenemos más información para ustedes. Tenemos que el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, encabeza un acto de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Veamos. Son los siguientes de la Gran Caracas. Llegamos a tener entre el 2010 y 2011 35.734 familias como ustedes. Bueno, imagínense 35.000 familias como ustedes, de 5, 6 integrantes cada familia. De ellas se fueron 2.702 al interior y le hemos entregado ya sus viviendas. Ya están construyendo el vivir viviendo 31.270 familias. De estas 35.730. Bueno, escuchaban entonces palabras del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza. Les contamos que Ramón Muchacho, alcalde del municipio de Chacao, introdujo este jueves un recurso en los tribunales de este municipio para solicitar que sea restituido el servicio de agua potable en esa jurisdicción. Carla Salcedo Flores nos trae el reporte. Buenas tardes. Así es, buenas tardes. Gracias por este contacto que hacemos desde la puerta de la alcaldía del municipio de Chacao. Y es que en efecto el alcalde de esta jurisdicción, Ramón Muchacho, interpuso este recurso para lograr que el agua potable se restituya en este municipio. Dice que detrás del problema del agua hay negocios oscuros. Vamos a interponer una acción judicial ante los tribunales municipales por prestación deficiente del servicio de agua potable en nuestro municipio. Muchos de nuestros vecinos tienen la percepción, en algunos casos tienen casi la certeza de que hay intereses oscuros que se mueven tras el negocio del agua. Lamentablemente hay gente que ve el suministro de agua potable, que es un derecho humano fundamental, como un negocio. Ramón Muchacho explicó además que según su equipo técnico hay sectores del municipio de Chacao que quedan ubicados en la parte alta y que cuentan con el servicio de agua potable de manera continua, mientras que zonas del mismo municipio de Chacao que quedan en la parte baja no estarían teniendo agua potable. Por esto hace el llamado al gobierno nacional para que responda a este recurso interpuesto en los tribunales competentes. Es la información que tenemos desde acá de Chacao. Con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carla. Amigos, en la próxima parte, en Entrevista a Venevisión, Drina Yepes va a estar conversando con Irán Gaviria, él es diputado de la Asamblea Nacional. Los esperamos al regreso. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. Bueno amigos, tal como lo anunciamos, ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional, Irán Gaviria. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Endrina, y gracias a Venevisión por esta invitación. Es un honor. Importantes temas. Ha generado muchísima polémica el discurso que ofreciera el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el cual solicitaba la refundación de la Organización de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, se hacía solidario con la solicitud que hicieran los homólogos latinoamericanos de solicitar una democratización del Consejo de Seguridad de la ONU. Quisiera que nos hablara de este discurso, esto en el aspecto, la parte política, y también el anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro de aportar $5 millones para la lucha contra el ébola. ¿Qué opinión le merece? Bueno, ciertamente los foros internacionales deben ser objeto de revisión. Las Naciones Unidas se constituyen inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Se constituyen bajo la égida de los triunfadores, los Estados Unidos, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra, entre otros. Luego surgen movimientos en los años 50, en los 60, de liberación, y hay que darle espacio a países emergentes como China, entre otros, los no alineados. Y desde entonces ha habido todo un proceso evolutivo en el mundo y en la diplomacia que obligan a una revisión de la multilateralidad, de forma tal que solicitar una revisión del funcionamiento hoy en día de los organismos multilaterales, de los organismos como las Naciones Unidas, es una
solicitud que está acorde con los nuevos tiempos. Acerca del aporte que anunció el presidente Nicolás Maduro de $5 millones en la lucha contra el ébola, también un tema que ha sido prioritario para el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ¿cómo lo considera? Ciertamente, uno tiene que mostrar solidaridad, pero hay un dicho que luz en la calle, oscuridad en la casa. En Venezuela hay ingentes problemas y particularmente vinculados a la salud. Nosotros en el estado de Aragua tenemos múltiples casos de enfermedades, entre otras el virus de la chikungunya, de forma tal que $5 millones en el exterior yo hubiese preferido que se invirtieran en los hospitales y en el sistema de salud venezolano. También llamó la atención el pronunciamiento que hiciera el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de alguna forma exhortando al Ejecutivo Nacional para la liberación de Leopoldo López. Esto ha generado mucha controversia y también respuesta por parte del primer mandatario nacional. Quisiéramos oír cuál es su opinión acerca de esta petición. Yo creo que sería una buena señal, así como ha sido muy buena la señal de haberle otorgado al comisario Simonovic, después de 9 años y 269 días de cárcel, la casa para que se reúna con su familia. Sería una muy buena noticia para el país que no solamente Leopoldo López, sino todos aquellos venezolanos que son perseguidos, encarcelados, desterrados por razones políticas, puedan gozar de los derechos que establece la Constitución, de forma tal que una libertad de Leopoldo López, el regreso de los exiliados y libertad de otros detenidos y el cese del acoso ayudarían al clima de sosiego que tanta necesidad tiene Venezuela. Hablando del escenario local, la designación del nuevo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, entendemos que usted ya no hace vida dentro de la Mesa de la Unidad, sin embargo sigue identificado con sectores de la oposición. Quisiéramos conocer cuál es su interpretación, cuál es la lectura que se puede hacer acerca de esta designación y sobre todo la reprogramación de las funciones de este nuevo secretario ejecutivo, que ya se ha dicho se va a ampliar los niveles de vocerías en diferentes dimensiones. ¿Considera usted que esta era la persona indicada y considera si esto pudiera ser un punto de partida para retomar el camino del diálogo nacional? Yo haría 3 consideraciones. En primer lugar, que sustituir a Ramón Guillermo Aveledo no es fácil. Ramón Guillermo tiene la ascendencia política, el peso intelectual, la ponderación y además cumplió una gran labor en la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad que nunca nos cansamos de reconocer. En segundo lugar, la designación de Jesús Chuo Torrealba fue una designación por unanimidad y hay que destacar ese hecho también, porque al interior de la Mesa de la Unidad se mueven opciones, matices, incluso contradicciones, y haber alcanzado una designación por unanimidad tiene un significado. Y en tercer lugar, hay que esperar las primeras actuaciones del nuevo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad. Ayer dio una rueda de prensa. Él tiene, por su trayectoria en los medios de comunicación, en Radar de los Barrios y en otras instancias en la Coordinadora Democrática, la imagen de ser un radical. Hay que ver cómo del otro lado, es decir, del lado del oficialismo, cae esta designación. No hay que pedirle permiso al oficialismo para designar el vocero de la Mesa de la Unidad. Este es un derecho que tiene la Mesa de la Unidad y lo ejerció además por unanimidad. Pero también hay que entender que hay un proceso muy importante en el país, que es el proceso de diálogo, y esperemos a ver las reacciones que del otro lado se producen en relación a esta designación. En el marco de esa pluralidad de las organizaciones políticas que hacen vida en la Mesa de la Unidad, siempre estaba el reto latente de lograr una conexión con los sectores populares. ¿Usted considera que este nuevo secretario ejecutivo logrará hacer efectiva esta conexión con los sectores populares? Porque en parte de la rueda de prensa el día de ayer él señalaba que la noticia, el titular, no debería ser que él aceptó ser secretario ejecutivo, sino que la noticia va a ser que la MUD se va a la calle. De hecho, se ha anunciado un acto de masas para el próximo 4 de octubre. ¿Considera usted que en el marco de la situación social que vive Venezuela se va a lograr esta conexión con todos los sectores? Sí, yo haría también allí un par de consideraciones. En primer lugar, que la vocería, según se desprende de las declaraciones de ayer de Jesús Chuo Torrealba, la van a tener fundamentalmente los partidos políticos. Y ese es un elemento a tomar en consideración.
Luego, el plan de movilizaciones. En Venezuela hay problemas de inseguridad, de mal funcionamiento de los servicios públicos, de caos en la salud, de desabastecimiento, de inflación, y hay un malestar expandido en nuestra sociedad. ¿Cómo canalizar ese malestar? Yo diría que la confrontación no es la vía de canalizar el malestar social. Nosotros tenemos frente a nosotros, a la vuelta de la esquina el próximo año, las elecciones parlamentarias. Es un evento trascendente. Quien tiene mayoría en la Asamblea Nacional de alguna manera condiciona la vida política del país, y en la alternativa democrática deberíamos desde ya ocuparnos de la escogencia de los mejores candidatos, un método democrático y sobre todo la propuesta, porque la conexión con los sectores sociales, más que de un hombre o de un candidato, es la conexión del mensaje. Cómo tú le dices al venezolano que está sufriendo por algunos o muchos de estos problemas que tú eres la verdadera alternativa, para que te den tu confianza y tú puedas esa confianza traducirla en votos y lograr una mayoría determinante en la Asamblea Nacional. Parte de este reto de cara a las parlamentarias supone tener una agenda única, incluso métodos para escogencia en el marco de tanta pluralidad. ¿Cuál piensa usted debería ser el planteamiento central cuando se esté pensando en las parlamentarias en el seno de la unidad, comprendiendo, por ejemplo, que usted forma parte de la oposición y no hace vida dentro de la unidad? Va a ser muy difícil no escoger los candidatos a las elecciones parlamentarias que no sea por elecciones primarias. El método de la decisión por arriba o el método de las encuestas siempre crea sinsabores, y hay personas que dicen, bueno, pero ¿por qué no fui yo el elegido? La elección primaria también tiene sus bemoles, siempre hay allí fricciones que se crean, pero va a ser muy difícil que no sea por elecciones primarias que no se escojan los candidatos de la alternativa democrática. Y cada candidato, Endrina, debe proponerle a sus electores en su circunscripción su plan de trabajo. Eso es más adelante, pero pensando más a corto plazo de la realidad de Venezuela, cuando vemos temas que siguen latentes como el desabastecimiento y el reto que tiene el Estado de la reactivación del aparato productivo, se han tomado un conjunto de medidas. Yo quisiera que usted nos diera la evaluación acerca de si esas medidas han sido efectivas o no, y de qué manera se pueden seguir planteando soluciones, si es posible a través de un diálogo y si la presencia de un nuevo interlocutor pudiera facilitar este proceso. Sí, en el caso del sector agroalimentario, que es el que yo más conozco, se ha tomado un camino acertado, el camino del diálogo. Se creó la Comisión Presidencial Agroalimentaria. En esa comisión están ministros, está el vicepresidente de la República, Arreaza, que la preside, el presidente de Sencoex, gobernadores, presidentes de empresas del Estado. Y está todo el sector privado, Fedeagro, Fedenaga, Confagán, los caficultores, los avicultores, los porcicultores, la agroindustria, los distribuidores de insumos, los vendedores de productos terminados. Allí hay un diálogo. Se ha avanzado, no tanto como quisiéramos, pero se ha avanzado. Este diálogo en el sector agroalimentario, ojalá se reinicie con Fedecámaras, con Secomercio, con industria, con los trabajadores. Porque el diálogo no debe circunscribirse únicamente al diálogo gobierno-oposición, al diálogo político. El diálogo es para reactivar la economía, el diálogo es para el tema educativo. Yo veo como un hecho positivo la reunión que se produjo ayer entre el ministro de Educación y los rectores de las universidades. ¿Por qué no reunirse también con la dirigencia estudiantil? ¿Por qué no reunirse con las academias, con las iglesias, con las distintas iglesias, empezando por la Iglesia Católica, con los trabajadores? Es a través del diálogo y del entendimiento como podemos nosotros resolver nuestros problemas. ¿Y cómo pasar del diálogo a la acción? ¿Cómo hacer que ese diálogo se concrete en acciones contundentes que los venezolanos puedan ver como respuesta inmediata, que es a ciencia cierta lo que estamos esperando? Se avecina diciembre y hay muchas expectativas acerca de si van a estar los productos a los cuales estamos acostumbrados los venezolanos tener en nuestras mesas, tener en nuestras casas para esa fecha. Y yo quisiera que usted nos dijera si se están tomando por parte del Ejecutivo las medidas o cómo interpreta usted todas esas intenciones para que se concreten en hechos. Hay medidas inaplazables que deben tomarse, ojalá, en el mayor consenso político, medidas económicas. Unificación cambiaria. Con 4 tipos de cambio no funciona ninguna economía.
unidad del tesoro. Nosotros tenemos fondos paralelos, no sabemos cuánto entra y cuánto se gasta. Reactivación del aparato productivo, sinceración de precios, empezando por el precio de los combustibles. Nosotros pagamos en Venezuela 0,97 céntimos por litro, 0,1 por litro de gasolina. Y en Colombia está a 90 bolívares el litro. Hay una sangría en el país con ese tema. Ese es un tema para el debate y para el acuerdo. No tanto el debate sobre la diatriba cotidiana de lo político, sino temas como ese. A mí me parece que fue importante que se dilucidara el día de ayer que no se va a vender Citgo. Eso es una decisión tranquilizante para el país, porque es un activo, es la posibilidad de que nuestros petróleos pesados tengan un mercado seguro. Bueno, esos temas llevémoslo al diálogo, al debate político, con la disposición de que juntos podamos resolver los problemas. ¿Esos temas se van a abordar en la Asamblea Nacional? Lamentablemente no. No hemos tenido una Asamblea Nacional acorde con los tiempos. Una Asamblea Nacional en la cual nosotros, los representantes de la Alternativa Democrática, obtuvimos el 52% de los votos, 40% de la representación parlamentaria, no estamos en la Junta Directiva, no presidimos ninguna comisión y las ideas, los debates que proponemos son rechazados. El país requiere instituciones autónomas, Poder Judicial, Consejo Nacional Electoral, Asamblea Nacional. Esos son temas para el diálogo y para el debate político. Sobre esos temas, el país está esperando que los principales líderes propongan ideas y se pongan de acuerdo. Así es, ponernos de acuerdo sería un buen punto de partida. Le damos las gracias al diputado Irán Gaviria, él es diputado ante la Asamblea Nacional, por haber estado con nosotros hoy en la entrevista a Venevisión. Muchas gracias. Bueno, de inmediato el pase es para Gualesca, que tengan todos feliz tarde. Muchísimas gracias, Andrina. Amigos, llegamos al final. Como siempre les decimos, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Feliz tarde.